Hola, hola, pues ya se están conectando. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que pues ya nos empiezan a ver del otro lado de sus computadoras. Hoy es jueves de Mujeres en el Arte y pues estamos muy contentas de tener con nosotras a Larisa Escobedo. Ella es una artista morelense, bueno, no es de Morelos, tampoco es morelense porque pues ya lleva muchos años acá estudió. Voy a compartir un poquito pues de su trayectoria antes de iniciar esta entrevista, pero pues te doy la más cordial bienvenida, Larisa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar encerrada como todos los demás y todas las demás. Y pues muy contenta de poder colaborar con ustedes y agradeciéndote la invitación de participar. Pues muchas gracias, Larisa. Como ya lo anunciamos a través de nuestras redes sociales, Larisa pues es una artista multidisciplinaria. Ella tiene pues ya una amplia trayectoria en el medio del arte y bueno, pues voy a compartir un poquito aquí eh, su biografía como artista, que bueno, seguramente, sobre todo recientemente han de haber conocido un poco de su trabajo aquí en la ciudad de Cuernavaca, porque has hecho algunas intervenciones de las que ya platicaremos más adelantito, pero bueno, Larisa Escobedo es artista multidisciplinaria, graduada de la maestría en artes visuales con especialidad en arte urbano de la ENAP UNAM, con mención honorífica, y de la licenciatura en artes plásticas con especialidad en escultura por la Facultad de Artes de la UAM, también con mención honorífica. Su trabajo se ha centrado en instalación, arte público, gráfica y videoarte. Ha expuesto en el Museo del Chopo, Exteresa, Arte Actual, Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, el Laboratorio Arte Alameda, el Centro Cultural Estación Indianilla y el Jardín Borda, entre otros, seguramente que ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Asimismo, ha realizado diversos proyectos de intervención en espacios públicos en Cuernavaca, Distrito Federal y España. Su trabajo se ha presentado en ciudades como Nueva York, Beijing, Chicago, Barcelona y Bogotá, en festivales de video también. Cuenta con varias exposiciones individuales en Cuernavaca y Distrito Federal. Pues todo ese currículum tiene Larisa Escobedo y bueno, pues quienes la conocemos sabemos de su compromiso también con los movimientos feministas y que has explorado mucho ese trabajo. Pero antes de entrarle a ese tema, platícanos, Larisa, ¿cómo es que pues decides caminar por el medio del arte, por el mundo del arte? Bueno, pues yo que durante la preparatoria tenía pues muchos intereses que pues estaban entre el pensamiento filosófico, pero también pues intereses en la naturaleza. Entonces tenía a veces ganas de estudiar agronomía o quizá estudiar lingüística. Pero luego un día mis padres hablaron conmigo y me dijeron que no, que tenía que estudiar arte o literatura, porque pues ellos consideraban que eso era lo que todo el tiempo estaba haciendo y que era mi pasión, y pues como que ya cuando lo escuché de alguien más, pues me decidí y entré a estudiar al SEMA, y luego me cambié de universidad y me fui a la Facultad de Artes de la UAM, donde terminé. Y ahí en la Facultad de Artes estudiaste escultura. Sí, era un programa de estudios diferente al que tenemos ahora y había especialidades, y yo pues hice una especialidad en escultura, pues muy cercana a una maestra que trabajaba en ese tiempo en la Facultad de Artes, que se llama María Escurra, y que es una escultora feminista. Entonces fue alguien muy importante para mi desarrollo pues en trabajo tridimensional. En el camino del arte, pues siempre una se va transformando, ¿no? Empiezas con un tema y pues seguramente nunca seremos las mismas en el futuro porque estamos totalmente, pues explorando permanentemente temas que pues tienen que ver con nosotras mismas o con nuestro entorno. ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron los temas que a ti, pues con los que iniciaste a explorar en el arte? Bueno, yo creo que ahora justamente me gusta tu pregunta porque estaba haciendo algunas revisiones, como supongo que todo el mundo está haciendo, de cosas viejas en su casa, y me encontré con muchas de mis primeras piezas, con fotografías análogas de muchas de mis primeras piezas, y
me doy cuenta que había dos intereses fundamentales y que son dos intereses que siguen ahí. Uno que es pues yo creo que el primer interés con el que entré a la escuela era un interés sobre la naturaleza. Hacía unas instalaciones como con plantas artificiales, pero realmente no eran plantas, sino pues utilizaba focos, pelo, piedras, cosas como para emular plantas y ponerlas en macetas. Eso era muy importante para mí, cosas que tuvieran que ver con el jardín y las plantas. Y también encontré que desde muy al principio de mi trabajo, bueno, el cuerpo fue importante, pero pues yo todavía no usaba esa palabra ni sabía lo que significaba, pero pues desde el principio hubo trabajo que podríamos considerar feminista. Eh, Hubo una ocasión, por ejemplo, en que teníamos que presentar un proyecto de videoinstalación y yo presenté una gran proyección pues, en cámara lenta y con colores muy oscuros de mi vulva. Y bueno, ahora lo veo y digo, pues sí, pues para tener 20 años, pues sí, sí era valiente, ¿no? Entonces parece como que esos temas estuvieran ahí, aunque yo todavía pues no podía llamarme feminista. Empezaste a explorar todo lo que, el género, ¿no? Porque yo recuerdo una frase de un video tuyo que haces donde dices, no hay violencia de género, el género es la violencia. ¿Cuáles eran tus reflexiones en ese momento? Bueno, yo creo que yo me di cuenta que era lesbiana antes de darme cuenta que era mujer. Es decir, en términos teóricos me refiero. En cuanto Se está cortando un poquito. En cuanto asumí mi disidencia sexual, pues me empecé a interesar por el pensamiento queer, por teoría queer, y leí mucho, estuve muy cercana a lecturas pues sobre todo de Beatriz Preciado, me interesaba muchísimo, y pues siempre, pues con el eje de Michel Foucault. Michel Foucault fue en mi trabajo temprano, pues el centro de concentración. Y efectivamente empecé a trabajar más con género y empecé a interesarme mucho en problemáticas trans y en pues acercamientos hacia qué era la definición de qué es ser mujer o qué es ser hombre. Hasta que, bueno, finalmente esta misma exploración pues ya me llevó teóricamente al feminismo, que es en donde me encuentro más afectivamente cercana en este momento. Y pues eso, digamos que más que, primero empecé con una exploración de género y ahora estoy más en una exploración de cuerpo y sexo. Sí, y lo podemos ver cuando empiezas tu trabajo y bueno, te asumes lesbiana, hay una, yo recuerdo que en algún momento de tu trayectoria artística decías, bueno, es que yo soy artista, no soy lesbiana, ¿no? O sea, no que no te asumieras lesbiana, sino que se te identificara como artista y no por tu definición sexual. Después se convierte en parte de tu trabajo. ¿No? Y ahora esta exploración que haces de acercamiento con los movimientos pues feministas y después de compromiso en relación pues al el contexto de violencia que vivimos, pues también te ha llevado a explorar un discurso que, bueno, pues además de que pues quienes somos activistas feministas nos gusta, nos identifica, lo has explorado ya más allá de del propio cuerpo, de la exploración del cuerpo, sino en el espacio público, ¿no? Que es parte también de tu trabajo, la instalación. Sí, fíjate que yo digamos que otra línea de trabajo que siempre hubo, y eso ocurrió desde la preparatoria, en la preparatoria yo me sentía muy cercana o muy interesada por las exploraciones del graffiti hip hop en particular,
Pero bueno, como podrás imaginarte, a principios de los años 2000, el graffiti no era un territorio para las mujeres. Entonces, pues yo nunca encontré, ahora sí que a mi crew, ¿no? Nunca encontré con quién hacer graffiti. Y bueno, pues hacía mis tags y los hacía pues en la ruta y así, pero realmente nunca pude hacer una bomba, por ejemplo, porque pues nunca fui admitida, ni siquiera es que no haya sido admitida en un grupo así, sino ni siquiera conocía a varones que hicieran graffiti hip hop. Mi mundo no era ese, aunque estuviera yo muy interesada por él. Y este interés por el graf me llevó a que durante la carrera siempre hubiera una necesidad y una constante de trabajo en el espacio público. Es decir, yo sí entendí desde muy temprana edad que el graffiti era un pensamiento político y que era muy importante llevar el arte al espacio público, porque el arte en el espacio público tiene un diálogo muy distinto, abre a muchísimos más públicos, sobre todo abre a públicos no especializados en el arte. Generalmente en los museos, pues la gente asiduo a los museos es público especializado, que también es un público que hay que trabajar y hay que respetar, pero yo estaba interesada en no solo hablar con ese público, sino tener una interlocución pues con un público más amplio. Entonces, desde entonces siempre he estado muy interesada en hacer piezas en espacio público, intervenciones que han ido desde dibujos, esculturas, textos, y este es el trabajo que estás mostrando, es el trabajo más reciente en el que he trabajado. Es un trabajo que considero un trabajo importante, pues junto con todas el devenir de nuestra cuarta ola feminista, pues ha estado muy marcado por pues solicitar el derecho a una vida libre de violencia, y por supuesto muy marcado por los textos de Rita Segato, quien nos iluminó acerca de por qué nos pasaban estas violencias en nuestros cuerpos. Entonces yo me di cuenta que, mi preocupación estuvo centrada en el hecho de que encontraba que mucha gente no entendía el concepto feminicidio. El concepto feminicidio es un concepto jurídico pues muy reciente, prácticamente inventado por Rita Segato, y que pues es un concepto muy importante para nuestros feminismos, porque pues nos habla de que la manera en que las violencias masculinas nos agreden no es porque seamos tú, Jessica, o yo, Larisa, es porque nacimos con vagina, con vulva, con útero. Y si hubiéramos nacido con pene, no tendríamos esas violencias, tendríamos otras, por supuesto, ¿verdad? Pero esas específicas las tenemos no por cómo nos comportemos tú y yo, nos podemos comportar de maneras muy distintas, pero vamos a sufrir esas mismas violencias. Entonces, mi idea con este proyecto es tomar en los textos pues jurídicos del feminicidio, definiciones muy diversas del ámbito jurídico del feminicidio, y llevarlas a los espacios públicos. Literalmente son textos impresos en vinil que pues coloco ahí y coloco con un sellador muy, muy potente para que no puedan ser arrancados de manera tan sencilla. Sí, los hemos encontrado, los he visto en varias partes de Cuernavaca, y creo que pues es muy alentador ciudadanía que parada en una esquina ley, ¿no? Que por lo menos sé que nos para ti esta línea, que bueno, es una discusión, y creo en el tema del arte, cuando el arte se mantiene como, y cuando el arte se convierte en una acción política. ¿Tú plantearías que estás haciendo arte político o el arte en sí es una acción política? Yo creo que el arte en sí no es una acción política. Yo creo que hay arte que es, al contrario, que niega las condiciones políticas del arte. Es decir,
el arte es político porque cualquier actividad humana es política, pero hay mucho trabajo de arte que no está interesado en territorios políticos y yo creo que eso pues es válido y es importante y hay mucho arte que puede trabajar desde la emocionalidad personal o desde conceptos que no tienen que ver con pensamiento político, pero en mi caso sí, este es un trabajo completamente político. Yo creo que en general toda mi obra, incluso la que parece que no es política, es política. Y eso es porque, pues, yo creo que, pues, mi relación con el mundo está mediada por intereses, pues, de comprender cómo nos relacionamos socialmente, de comprender porque mucha de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad depende no solo de una experiencia personal, sino depende de un contexto social. Entonces, pues quiero creer que mi trabajo está hecho para promover la felicidad y no solo la mía, sino pues la de las personas con las que cohabito. Y entonces, bueno, pues me interesa mucho buscar caminos o estrategias para estar mejor, estar felices, ¿no? Qué bonito mensaje, Larisa, gracias. Compártenos, bueno, nos prometiste que nos ibas a hacer un recorrido por tu taller. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito de pues todo ese arte que te rodea, que tú has creado, y pues que nos compartas, pues eso, sus significados para ti. Ok, voy a mover la cámara a ver si lo hago bien. Sí, ahí está. Bueno, estamos en mi oficina. Aquí pues hago algo del trabajo que es pues más eso pues, de escritorio. Tengo además un taller, entonces vamos a verlo también. Aquí podemos ver una primera pieza, creo que no se ve bien, voy a cerrar la cortina. Es una pieza de luz y es una pieza, pues esto, justo de este momento en que estaba yo más interesada por el pensamiento de género, es una pieza en acrílico, transparente, de colores, son como si fueran repisas, pero realmente la pieza se activa con luz. Si apago la luz, si se deja apagar, la pieza desaparece. Entonces, pues es muy bonita porque cuando enciendo la luz, pues es un texto que me gusta mucho porque en algún momento hice un pequeño video, realmente nunca lo terminé y no lo presenté, pero era un video muy chistoso en donde yo me acercaba a personas, pues no sé, a la persona que atiende el Oxxo o a la persona que va en la calle y con la cámara prendida y les preguntaba, disculpe, ¿es usted hombre o es mujer? Y esa sola pregunta les ponía mal, como que, como de ¿por no qué ser, me pregunta esto? porque asumimos que el género es lo que se ve nada más, ¿no? Claro, y que además asumimos que es obvio, ¿no? ¿Cómo que me está diciendo que parezco hombre? Claro. Luego tenemos aquí una pieza que me importa mucho, que me gusta mucho. Es una pieza de dibujo de gran formato. Es una pieza hecha en papel amate. Y lo que tenemos es primero un cuerpo. Es un cuerpo pues sin género, que está abierto y que podemos ver pues como sus vísceras. Por supuesto que no es anatómicamente correcto, sino que, pues, por ejemplo, esto que podría ser el esófago, después se convierte como en una especie de intestino, aquí hay una suerte de corazón, como si fueran unos estómagos o esófagos, no sé, distintos organismos y la piel está abierta como si fuera un saco, ¿verdad? Es un cuerpo descabezado y es un cuerpo descabezado porque pues yo he entendido que Occidente plantea la razón
y la cabeza como el centro de lo humano, y para mí el centro de lo humano está en el cuerpo, no habitamos en nuestra cabeza, sino habitamos en todo nuestro ser. Y luego, pues, su sexo es un sexo que es pues, muy indefinido, ¿no? Es un sexo que podría ser cóncavo o convexo y que, pues, nos refiere más quizá a una cosa que puede ser penetrable o penetrada. Luego tenemos estas cabezas que son, es una copia de un dibujo del siglo XIX de unos bebés siameses que nacieron así y que, bueno, nacieron muertos, evidentemente, y que en el siglo XIX fueron utilizados como el gran símbolo de la anormalidad. Todo lo que es anormal, todo lo que no está bien, como pues podemos ser las comunidades disidentes sexuales. Y es un dibujo que Michel Foucault utilizó muchísimo para hablar de esta noción de anormalidad. Y un tercer momento del dibujo es una mujer, un cuerpo femenino de 4 piernas que está pues con un sexo como si fuera un maguey. Y me gustaba esta relación del maguey con el sexo femenino porque el maguey pues es por un lado algo, ¿no? Que pica, que tiene espinas, que uno no puede tocar, y por otro lado pues es algo que está lleno de bebidas Líquidos. embriagantes. Exacto, bebidas embriagantes. de bebidas espirituosas, como puede ser el mezcal, el tequila o el pulque. Luego aquí tenemos otras piezas que son muy bonitas, que son parte de una serie que estaba concentrada en hacer dibujos sobre la diversidad de lenguas indígenas en México. Y entonces, pues literalmente lo que hice fue dibujar lenguas, ¿no? Como usando esta relación entre el lenguaje y el órgano lengua, y hablar y hacer como pues una diversidad muy amplia de lenguas, pues hablando de la belleza de la diversidad de nuestro país. Bueno, aquí el librero, ¿verdad? Que también es parte de tu formación. Por supuesto, aquí por ejemplo este libro que me encanta de Carmen Calvo y bueno, otras cositas. Esta es una pieza bastante vieja ya, debe ser como el 2008 y corresponde a una serie larga que tengo sobre perros. Me gustan mucho la metáfora del perro, además de que me gustan los perritos, pues, pero me gusta la metáfora del perro como este ser que está entre lo animal y lo humano, que es un ser animal, pero que hemos humanizado de manera súper intensa y que siempre queremos que sea, entre más humano es el perro, más lo amamos, ¿no? Claro. Entonces, como que le quitamos su cabeza, la cabeza del perro siempre es humana y su cuerpo es animal. Una pieza muy pequeña, pero que me gusta mucho, que tiene un texto que dice el otro, que bueno, pues habla mucho de el tipo de preocupaciones que tengo, ¿no? Preocuparnos por la otredad, por quién es el otro. Y vemos aquí en mi oficina, quería enseñarte estas notas que yo me hago para mantenerme fresca, ¿no? Esta es una nota que está ahí siempre en mi oficina que nos dice: el feminismo ubica en el centro a las mujeres, las visibiliza, las nombra y quiere ayudar a su trascendencia. Desnaturaliza y desencializa a las mujeres, es decir, nos dice el feminismo que nuestra condición de opresión no es una condición natural. Claro. Utiliza el lenguaje incluyente y es una teoría política de movimiento y pensamiento. Entonces, bueno, me gusta mucho hacerme estas pequeñas notas, ¿no? Vamos a ir a ver algunas otras piezas. Bueno, una pieza sobre el amor, y ya sabemos que la mantis se come a la cabeza de su pareja, y a veces pues así nos pasa con nuestras parejas, ¿verdad? Voy a mostrarles, bueno, ahí ya
vieron mi cocina y su desastre. Y voy a mostrarles esta escultura, que es una escultura muy bonita. Es una escultura que titulé La Furia. Las furias eran unos seres griegos que erinas también se llaman, que eran previos a la noción de lo divino y a la noción de lo humano, es decir, no obedecen ni las reglas de los dioses ni las reglas de los humanos. Y generalmente son monstruos horribles, monstruos femeninos. En este caso, por ejemplo, es un monstruo que está lleno de bocas, ¿no? Y en particular, las furias andan en el mundo castigando ciertos crímenes. Y el crimen que más castigan es el matricidio, es decir, un tipo de feminicidio. Y lo castigan, ¿de qué manera castigan a quien pues incurrió en el crimen? Le vuelven un loco furioso. Es decir, es un castigo que no va hacia la eternidad, hacia la otra vida, sino es un castigo en esta vida de no poder alcanzar la paz. Es una pieza que me gusta mucho porque pues es un ser, es una griega, pero está pues con el cerebro desbordándosele, y este cerebro pues es un cerebro que no es materia gris, sino es materia carnal, ¿no? Como un poco hablando de viva, ¿no? De nuestra propia experiencia, pues con las emociones, ¿no? Siempre se nos ha dicho que las mujeres somos demasiado emocionales. Voy a mostrarte una serie de esculturitas que tengo aquí, que son unas esculturas con las que estoy trabajando ahora mismo. Son unas piezas pequeñas, creo que se quema ahí la imagen, son unas piezas pequeñas de mármol, es mármol blanco poblano, y es la serie con la que estoy trabajando en este preciso momento, se llama La Cuerpa, y de lo que se trata es de hacer, son piedras de mármol pequeñas, y de hacer en el mismo formato distintos órganos, es decir, hacer una cuerpa fragmentada que va a estar, pues, donde todos los órganos tienen el mismo peso y el mismo tamaño. El corazón es tan importante como la vulva o la boca. Este es un corazón, es una pieza muy bonita. Hay otra que es esta. Esta es una oreja. Y bueno, pues son piezas que están en un territorio que no es ni realista, pero tampoco es, quiere pues ser muy imaginario, sino pues, algo que está un poco en el medio, ¿no? Y pues incorporando que la cuerpa no solo es nuestros órganos, sino también son nuestras enfermedades, nuestros tatuajes, nuestros viruses, pues aquí ya viene un pequeño coronavirus que también pues ahora ya es parte de nuestra cuerpa, ¿no? Sí, podemos ver que tu trabajo es multidisciplinario y qué padre poder explorar. Yo justo te conocí haciendo video, ¿no? Y después, poco a poco, pues ya fui conociendo tu demás trabajo y el trabajo escultórico, que bueno, es como tu origen o tu formación, digamos, principal, pues sí se nota, ¿no? Se ve. Sí, pues está ahí el trabajo escultórico y el trabajo en video y el trabajo, sigo haciendo, ya videos hago poquitos, casi siempre los videos que hago son pues piezas chiquititas para Instagram, y ahora estoy haciendo una animación cuadro por cuadro, pues ahora mismo llevo como cerca de 6,000 dibujos, pero pues tengo apenas como, no sé, como 3 o 4 minutos. El proyecto es un proyecto pues para que sea una animación de 20 minutos, entonces pues me tomará mis 2 o 3 añitos más porque claro, no es lo único que hago, ¿verdad? Claro.
¿Cómo has estado viviendo este proceso? Digo, el trabajo artístico es profundamente introspectivo, ¿no? O sea, una persona que hace arte se puede quedar en su casa mucho tiempo produciendo una obra, una animación, un video, una pieza. Y ¿cómo estás viviendo este proceso de cuarentena que aparentemente te obliga a guardarte en casa? Aunque bueno, sabemos que también es maestra, ¿no? Pero ¿cómo vives esa exploración a partir de este pues, encierro que ya no es pues una decisión propia, sino un poco obligatorio? Pues lo disfruto mucho, la verdad. Tengo la inmensísima fortuna de tener una novia que me quiere mucho y que me acompaña en este encierro, entonces pues cocinamos mucho, bebemos alcohol, nos divertimos, nos reímos mucho y eso pues lo hace pues una experiencia muy bonita. También tengo la inmensa fortuna de tener un perro y un gato y ambos son pues muy cariñosos con mi persona y me cuidan mucho y me quieren mucho. Y también tengo la fortuna de tener un espacio verde. Hay mucho espacio de jardín en mi casa. Si quieren les llevo a ver un poquito. Hay mucho espacio de jardín y pues ahí al fondo vemos una de mis esculturas, un budita que hice. Y bueno, yo creo que los espacios verdes y el contacto con la naturaleza pues son fundamentales en este momento. Claro, es una cosa muy terrible para las personas que no pueden estar en contacto con la naturaleza, pero pues de todos modos la naturaleza está en todo, entonces bueno, tener aunque sea una pequeña planta pues hace que, ¿no?, podamos conectar. Y además la naturaleza pues está regresando. Hoy me desperté con un escandalazo de los pájaros, ¿no? Y pues fue Increíble. muy bonito. Y bueno, pues cuerna es cuerna, ¿no? Entonces, aunque vivas en el depa más chiquitito, cuerna es cuerna y está lleno. Entonces, bueno, lo disfruto. Soy fiestera, me gusta la fiesta y pues sí extraño la fiesta, es lo que más extraño del mundo exterior. Extraño a mis alumnos porque aunque damos clase de manera virtual, pues se pierde mucho de la calidez, se pierde mucho pues los chistes, las ganas pues de darse un apapachito, ¿no? Toda esa parte pues la extraño, pero bueno, que confío mucho en lo que las autoridades sanitarias están haciendo por nosotros. Confío mucho en Andrés Manuel y pues siguiendo las indicaciones, ¿no? Para cerrar esta transmisión, ¿qué reflexión crees que nos deje? Bueno, seguro, claro que muchas y a cada uno desde nuestras diversas disciplinas, trabajos, actividades. ¿Qué reflexión te deja a ti como artista este contexto actual de encierro? ¿Y cómo crees que vamos a volver después pues de habernos guardado tanto tiempo? Híjole, bueno, pues como artista y como activista y como creadora, yo creo que este es un llamado de atención muy fuerte por parte del mundo natural, de que debemos de repensar nuestras dinámicas con relación al planeta, con relación a que pues seguramente podemos comportarnos de mejores maneras. De todos modos, somos agresivos y somos, pues, seguramente lo que los animales piensan de nosotros o las plantas piensan de nosotros, pues no es muy positivo. Pero sí, yo creo que nos está enseñando muchas cosas. A mí, por ejemplo, me ha enseñado que, pues, realmente ir al súper era una tontería, ¿no? Que gastaba mucho dinero ahí y que comprando con productores locales en mi comunidad ahí se ponen unas carretitas con pues vendedores de fruta y de verdura y resulta que es baratísimo y que además no me tengo que bajar del coche, ¿no? Como que yo creo que más que como artista,
o como artistas, o como productores culturales, la lección es como humanos, como humanas, que pues sí podemos tener otra relación con el espacio y que pues ojalá que algunas de las prácticas del encierro las continuemos. Por ejemplo, yo creo que vale la pena que las escuelas se planteen algunos tiempos de escuelas de clases virtuales. Claro, se pierde mucho de lo afectivo, pero se gana, por ejemplo, no hacer tanto emisiones de gases de efecto invernadero, pues yendo en coche, ¿no? Finalmente esta caída del petróleo, pues es porque no lo estamos usando y es fabuloso, la verdad, no estarlo usando, aunque la economía se vaya a ir a la goma, pero qué bien. Pues muchas gracias, Larisa, por habernos abierto tu casa, pues literal, porque ya conocimos tu casa, conocimos un poquito más de tu trabajo y pues seguramente pues la gente que está del otro lado de sus computadoras pues va a buscarte. ¿Dónde puede encontrar tu trabajo? Bueno, ya vimos que, bueno, tienes un Instagram como Larisa Escobedo. ¿Dónde más pueden conocer tu trabajo? ¿Alguna expo pronto? O no sé si ahorita tengas una activa. Bueno, por supuesto, soy alguien muy activo en Facebook, como ya las amigas sabrán, y me llamo así, Larisa Escobedo. Hay otras Larisas Escobedo, pero me reconocerán porque no están rapadas de los laditos. Y tengo una página de internet con mucho de mi trabajo visual, es larisaescobedo.carbonmade.com. Y ahí pueden encontrar pues la mayor parte de mis proyectos. Súper bien. Pues ya escucharon a las personas que se mantuvieron bastante activas en la transmisión, pues pueden conocer ahí el trabajo de Larisa. Larisa, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido, como decía, tu casa, tu trabajo y pues bueno, esperamos tenerte pronto otra vez aquí en esta sección de Mujeres en el Arte, que además surgió estas transmisiones diarias. Nosotros tenemos un programa todos los miércoles a las 11, pero justo en este proceso lo estamos haciendo diario y ha sido una experiencia muy rica, entonces espero que tengamos el tiempo y el personal de poder hacerlo diario ya de aquí para siempre, pero esperamos tenerte pronto de todas maneras en cualquiera de nuestros espacios. Gracias, Larisa. Muchas gracias, Jessy, y saludos a todo tu auditorio. Saludos, chao, Bye. gracias, bye.